Son imágenes las que acaban de ver que parecen propias de una película, pero son la realidad más cercana de lo que parece. Hoy se cumplen 5 años de que se declarara el estado de alarma en España para afrontar la situación de emergencia provocada por el COVID-19. Hoy en La 8 Palencia hemos querido recordar cómo se vivió esta crisis sanitaria sin precedentes. José Antonio Rubio Mielgo, delegado territorial de la Junta, gracias por atendernos lo primero en este especial del COVID que llegó hace, como decíamos, 5 años a Palencia. Como delegado territorial de la Junta, como cabeza visible de la Junta en nuestra provincia, José Antonio, ¿cómo recuerda aquellos momentos de incertidumbre en las que oíamos noticias que nos iban pareciendo lejanas, pero cada vez se acercaban más? ¿Cómo fue estar aquí en esos primeros momentos cuando todavía no se sabía bien lo que se nos venía? Bueno, yo creo que tuvimos varias etapas, ¿no? La primera eran noticias que venían de fuera, venían de China, venían de otros países, venían de Italia en concreto. Y después empezamos con los primeros casos en España, ¿no? A partir fundamentalmente del 8 de marzo. Después tuvimos el primer caso en Palencia y a partir de ahí pues, la incidencia fue aumentando. Al principio era bueno, pues una situación desconocida para todos, no sabíamos el alcance que podía tener. Y a partir de ahí, en cuanto a la incidencia fue subiendo, pues empezaron a plantearse unos problemas ¿no? a los que al principio no teníamos solución, ¿no? Había una carencia muy importante de EPIs, de equipos de protección para los profesionales, para la población en general. Las residencias de mayores bueno, pues empezaron a tener un número muy importante de casos, con unas tasas altas de mortalidad. Y bueno, pues al principio el trabajo era conseguir, ¿no? EPIs de la forma más rápidamente posible. Yo quiero agradecer a muchas empresas, ¿no? Que colaboraron proporcionando material. Recuerdo pues alguna empresa como Plaspisa, por ejemplo, que nos suministraba el material plástico, ¿no? Para hacer en aquel momento en batas o delantales que servisen de protección, o la gente en general, ¿no? Los ciudadanos que prepararon artesanalmente, ¿no? Con impresoras de 3D y con el plástico, ¿no? de las fotocopiadoras, ¿no? Pues unos protectores, ¿no? que sirvieron en un principio. Después ya también empezaron a llegar EPIs, primero de donaciones, ¿no? de particulares, o en Palencia tuvimos la suerte de que algún ciudadano que tenía contactos en Japón o China nos hicieron llegar mascarillas, con lo cual, bueno, pues esos primeros días tuvimos la posibilidad de proporcionar EPIs. Y era un problema también logístico, ¿no? Porque había que recibir todo ese material, después distribuirlo entre todas las residencias de mayores, entre los centros hospitalarios, entre la población en general. Y esa fue una etapa complicada, ¿no? Donde bueno, pues, eran jornadas maratonianas aquí en la delegación, con personal voluntario, funcionarios, que día a día preparábamos todos los paquetes, ¿no? Que suministrábamos a las residencias y se repartían durante el día siguiente, y así todos los días de la semana, ¿no? Fueron momentos complicados en ese caso. Después, bueno, pues surgían las reuniones del CECOPI que hacíamos diarias, ¿no? Aquí en la delegación, con todas las administraciones, intentando buscar pues, la forma de combatir, ¿no? De evitar la difusión del virus.
Al principio pues lo hacíamos un poco instintivamente, ¿no? Porque no había datos reales y datos fehacientes, creíbles. Siempre hubo colaboración, tanto de la administración local como de la UME, en algunos casos en la desinfección de residencias de mayores o atención, ¿no? en edificios públicos que podían ser los que más problemas planteasen. Y después hubo otra etapa en la que tuvimos la posibilidad ya de realizar pruebas reales, ¿no? Con la aparición de la proteína C reactiva, y nos permitía tener unos diagnósticos fiables y reales de los pacientes con COVID. Recuerdo pues, las complicaciones que era organizar, ¿no? Todos esos test masivos que se hacían en la población, los polideportivos, ¿no? Donde iban los palentinos a hacerse la prueba. Y coincidiendo con eso también la angustia, ¿no? Que teníamos porque el hospital se llenaba, no teníamos camas, las UCIs no daban abasto. Aquí tuvimos la suerte de la colaboración del Hospital de San Juan de Dios, en que nos prestó un edificio para aumentar la capacidad hospitalaria en 40 camas más, lo cual pues, nos permitió un cierto desahogo. Y a continuación, bueno, pues con la aparición de algún tratamiento que era un poco más eficaz, y sobre todo con la aparición ya de la vacuna, bueno, pues el tema empezó a solucionarse, y el tema de la vacuna pues ocasionó también otro problema logístico, ¿no? Donde teníamos que montar carpas o incluso recuerdo utilizar la iglesia de San Francisco, ¿no? en Palencia para vacunar a la población y lo más rápidamente posible, a llamar a la población posible. Yo creo que fueron momentos complicados, porque aparte de lo que era el tema sanitario, también había que ver, ¿no? La problemática que se nos planteaba de suministro de alimentos, el no poder salir a la calle, los problemas laborales que ocasionaban en mucha gente, los problemas económicos, ¿no? Que el cierre de establecimientos y de empresas ocasionaba también. Entonces era una situación complicada, ¿no? Porque había que compaginar la garantía de la sanidad y de la salud de los ciudadanos con la actividad económica que en aquel tiempo se permitía, ¿no? Ahora quizás lo vemos desde diferente perspectiva, pero claro, hay que analizar las cosas en el momento que se producían. Yo creo que la población respondió bien, porque hay que reconocer que bueno, estuvimos, ¿no? Confinados durante meses. Eso afecta, ¿no? Tanto físicamente como psíquicamente a los ciudadanos. Yo creo que respondieron bien en ese caso. Y bueno, pues poco a poco fuimos teniendo menos incidencia, menos casos de ingresos en los hospitales, la mortalidad fue bajando, y la vacuna pues contribuyó de forma muy importante a que se controlase la pandemia, ¿no? Yo creo que es una experiencia que nos ha marcado. Yo creo que incluso ha cambiado un poco a la sociedad, ¿no? La generación nuestra, yo creo que es el caso más importante que ha vivido. La mayoría de nosotros no ha habido ya una guerra civil, ¿no? Como vivieron nuestros padres o nuestros abuelos, y no han vivido una situación de angustia hasta esta pandemia, ¿no? Que sí que nos afectó de forma muy importante. Claro, hablaba de solucionar todos esos problemas de la ciudadanía, mientras nos adaptamos también a una nueva manera de trabajar cuando llegó el confinamiento, y todos los que debíamos seguir trabajando pues lo tuvimos que hacer de nuevas maneras, ¿no? Igual en grupos burbuja, como era nuestro caso, igual de manera telemática. La administración también se tuvo que enfrentar a ese reto de seguir trabajando, porque no podía parar, porque era una administración que no podía parar, pero de una manera diferente para
para bueno, pues evitar esos contagios y cumplir con la nueva norma, ¿no?, de distancia. Sí, bueno, fue una situación complicada de poner en marcha. Primero el teletrabajo nos ayudó mucho, pero había sectores muy sensibles, como era el sector educativo, ¿no? Tenemos que mantener las clases y la formación de los niños sin que pudiesen ir al colegio. Entonces, bueno, se hizo un esfuerzo tremendo por parte de todos en que la administración general, ¿no?, de la Junta, en este caso, a través del teletrabajo, siguiese funcionando, y el sistema sanitario, bueno, no paró nunca, ¿no? Es el que tenía que estar presencialmente, y después el sistema educativo pues también hizo un esfuerzo tremendo para mantener la educación, ¿no?, a los niños durante esos periodos en los que no podían ir al colegio. Después también obligó a ciertas medidas, ¿no?, de no saturar las aulas, de dividir los cursos. Yo creo que bueno, nos supuso un gran reto, y un reto que yo creo que se superó con nota. Y como decía, pues también afectó en otros sectores, el económico, el empresarial, el autónomo, que vio cómo tenía que a veces cerrar su negocio, y también estuvo la administración pues pendiente, ¿no?, de ir elaborando medidas a medida que iba bueno, pues esa nueva realidad, ¿no? Nos íbamos encontrando con esa nueva realidad, pues intentando ayudar un poco a todas las consecuencias también derivadas de esa crisis sanitaria. Sí, pues era una situación angustiosa, porque teníamos ¿no?, encima de la mesa peticiones muy dispares y muy diversas, ¿no? Gente que era muy partidaria del confinamiento total y que la gente no saliese a la calle, no tuviese actividad, y los propios empresarios que veían que sus negocios cerraban, que sufrían daños económicos irreparables, y que pedían, ¿no?, una apertura, y eran bueno, pues las presiones de los diferentes colectivos. Había que intentar, ¿no?, compaginarlas. Yo creo que bueno, todo el mundo tenía su parte de razón, y desde su punto de vista pues estaban en lo acertado, ¿no?, pero había que compaginar esas dos cosas. Lo más importante era garantizar la salud de los ciudadanos, pero, vuelvo a decir, también conservando la actividad económica en lo posible, ¿no?, para que cuando saliésemos de la crisis no lo hiciésemos en muy malas condiciones. Bueno, hemos salido de la crisis, yo creo que de forma económicamente, pues sin una gran afectación económica. La administración siempre ha estado ahí ayudando y apoyando a los empresarios, ¿no?, a través de ayudas. Ha habido fondos importantes, ¿no?, desde la Comunidad Económica Europea, desde la Administración del Estado, desde la Administración de la Junta de Castilla y León, para compensar esas pérdidas económicas. Y bueno, yo creo que esta experiencia nos ha servido, ¿no?, también un poco, y espero que hayamos aprendido, ¿no?, muchas cosas para, si en un futuro se producen otras situaciones similares, pues que lo hagamos mejor. Sí, que la reacción al final va a ser más rápida, ¿no? Ahora que ya sabemos un poco cómo Es funciona. decir, la pandemia nos pilló de sorpresa, yo creo que a todo el mundo. No teníamos métodos diagnósticos al principio eficientes, no teníamos métodos terapéuticos tampoco, tratamientos no existían, no existían equipos de protección. Bueno, pues tuvimos que hacer un aprendizaje sobre la marcha muy rápido, ¿no? Y si hay que sacar algo positivo de esto, es que bueno, pues nos supone un aprendizaje, ¿no?, y una experiencia que debemos conservar. Dicen que el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra, ¿no? Pero yo espero que esta experiencia nos haya servido para en un futuro atender mejores situaciones como esta. Pues muchísimas gracias por atendernos, y bueno, pues agradecer también esa línea directa que tuvimos con la Junta en aquellos momentos, para ir conociendo día a día cómo evolucionaba el coronavirus en nuestra provincia, y poder nosotros también trasladarlo a los ciudadanos, porque al final era lo que más importaba en ese momento. Bueno, yo quiero agradecer, ¿no?, a los medios de comunicación, y especialmente a
a los redactores de televisión en Palencia, porque bueno, era prácticamente continuo, ¿no? Nos veíamos prácticamente casi todos los días, ¿no? Y fue una labor muy importante, ¿no? Porque hacíamos llegar a la población en general las medidas higiénico-sanitarias adecuadas o las recomendaciones, y era muy importante. La gente no salía de casa, la única forma que tenía de enterarse, ¿no?, de la situación eran los medios de comunicación, sobre todo la televisión. Yo creo que hicisteis una magnífica labor en ese sentido de apoyo a la administración. Yo creo que esa colaboración fue muy positiva para todos. Y porque además yo siempre he creído que hay que ser transparentes, ¿no?, en la información y decir la situación tal como es. Yo creo que ocultar información o dar la información suficiente nunca es bueno. La pandemia dejó una huella imborrable en la sanidad. Hoy recordamos a todos los trabajadores que tuvieron que hacer frente a esta situación en primera línea. Para ponernos en contexto, en la provincia de Palencia se han registrado más de 70.000 casos, prácticamente la totalidad de habitantes de la capital. En el hospital palentino murieron más de 1.200 personas con COVID, mientras que son casi 5.000 las que lograron superar la enfermedad. Datos que reflejan la magnitud del impacto del coronavirus en la provincia. Gonzalo Ibáñez, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Río Carrión. Se cumplen 5 años de la llegada del COVID a Palencia. Una semana como esta de 2020 llegaba el primer contagiado, se confirmaba el primer contagiado a Palencia. No sé cómo todavía lo recuerdan. Aquí en el hospital pues el COVID estuvo más presente que en ningún sitio. No sé si todavía pues da un poco de cosa escuchar la palabra COVID-19. Sí, la verdad que ya tanto nosotros como la sociedad no lo ha olvidado muy fácilmente y realmente está ahí. Y fueron unos días, yo creo que muy duros y para los profesionales del hospital y particularmente para el servicio de urgencias, para todos, ¿no?, tanto sanitarios como los demás, celadores, administrativos, gente de limpieza. Fue un trabajo mayores y yo creo que lo principal era los primeros días la incertidumbre que teníamos de que no sabíamos lo que era, ¿no?, y ni estábamos preparados, y costó un poco pues, hacer las cosas arregladas y bien protocolizadas y actuar bien. Porque no se sabía contra lo que se estaba luchando en ese momento, ¿no? Sí, bueno, ya sabéis que había como muchas opiniones, unos decían que no era nada, otros alarmaban mucho, pero realmente hasta que no empezó a haber esta aluvión de pacientes y con esa gravedad pues no se supo. Realmente luego pues yo creo que se actuó bien porque se habilitó una zona solo para infecciosas, COVID, para separar bien los circuitos y se empezaron a tomar las medidas un poco racionalmente, ¿no? Inicialmente pues es verdad que a nivel de medidas de aislamiento y eso pues entre la incertidumbre y el desconocimiento pues se tardó un poco en reaccionar, pero por ejemplo en cuanto a sectorizar la zona COVID, eso se actuó bastante rápido. Imagino que esos días también los sanitarios, ¿no?, en su caso a nivel personal, no sé si recuerdan pues también con cierto temor el hecho luego de ir a casa con sus familias, con sus seres queridos, porque un día como hoy se cerró, la gente no pudo salir ya, excepto los servicios esenciales, entre los que estaban lógicamente los sanitarios, y a lo mejor en primera persona sabes que tienes que hacerlo, sabes que tienes que ir a trabajar y que es tu obligación, pero no sé si te da cierto temor por la gente que quieres y que está en tu mismo domicilio. Sí, hombre, yo por eso evidentemente ibas a casa y se hacías cosas raras, ducharte enseguida, quitarte la ropa, uno hacías cosas, porque realmente tampoco sabíamos contra qué estábamos luchando, ¿no? Y yo creo que muchas de las cosas que hacíamos pues no tenían ningún valor, incluso a nivel de medicación y eso pues fue evolucionando mucho los protocolos de principio a posteriormente, ¿no? Entonces sí es verdad que lo peor fue la incertidumbre, el no saber contra qué estabas luchando y luego pues veías pues que en el servicio pues iba cayendo la gente, éramos menos gente a trabajar,
fue duro. Menos gente trabajando y más enfermos que iban llegando, porque al final en sí. urgencias era la puerta de entrada, ¿no?, de todos esos contagiados. Bueno, curiosamente, evidentemente, el número global bajó, o sea, se veían menos urgencias, lo que pasa que eran, claro, de COVID se veían muchísimos y más graves, ¿no? Entonces fue complicado. Me parece que en el primer año de COVID atendimos en la zona COVID casi 6.000 pacientes, de los cuales ingresaron casi la mitad. Yo creo que eran pacientes que venían muy malitos. ¿Cómo se fue actuando poco a poco en urgencias? Porque al final hasta que iban llegando pues protocolos o pautas, imagino que desde el propio servicio de urgencias se fue organizando como se podía, ¿no? Sí, bueno, lo primero a nivel de la gerencia pues puso una zona COVID específica, que se habilitó una zona de consultas externas, y las medidas de aislamiento pues funcionan un poco de los consejos y protocolos a nivel regional, ¿no? Para que estos inicialmente cada semana iban cambiando, íbamos luchando, ¿no? Yo, quizás el recuerdo que tengo, el peor es que los primeros 15 días, pues mascarillas y las pantallas, por las medidas de aislamiento, pues si es que no había y costaba conseguirlas. Entonces ahí tuvimos un pequeño déficit, pero vamos, luego se arregló y yo creo que funcionó bien ese sentido. Durante ese confinamiento la gente reconoció y mucho la labor de los sanitarios con esos aplausos a las 8 de la tarde. No sé si después, una vez hemos vuelto a la normalidad esa de la que tanto hablábamos entonces, ¿sigue ese reconocimiento de la ciudadanía hacia los sanitarios o nos hemos olvidado un poco? Pues mira, globalmente sí, pero curiosamente han aumentado las agresiones a sanitarios, ¿no? Y lo cual pues es un poco penoso pasar de esos aplausos que nos incentivaban y nos gustaba mucho a la gente, esto a pasar ahora, que se ha pasado ya el COVID, a ese aumento a los profesionales sanitarios. Entonces entiendo que eso es un poco duro y un poco triste. ¿Cómo se recuerda aquí entre los compañeros, ahora justo pues que coinciden 5 años, que también el COVID vuelve a salir un poco en los medios de comunicación, que se vuelve a hablar de ello? ¿Cómo se recuerda? Pues fíjate, se habla poco del tema, ahora porque sale un poco en medios esto que son 5 años, es verdad, pero no se habla demasiado. Yo creo que hay como una sensación de querer olvidarlo, ¿sabes? Cuando yo creo que no debíamos olvidarlo, sobre todo por si surge otra pandemia, todo lo que aprendimos en aquella, plasmarlo ahora, ¿no? Porque es importante, porque en aquella nunca se esperó ese alcance y es lo que nos hizo un poco seres inseguros al principio. Mucha gente falleció entonces y mucha gente sigue teniendo las secuelas del COVID persistente, Gonzalo. Sí, hay gente con secuelas de COVID y lo principal, la gente que se llevó, ¿no? Sobre todo gente mayor que nos dejó y muchos que no pudieron estar con sus seres queridos. Entonces, en ese sentido fue muy duro para muchas familias. Entonces, es lo más triste de aquello, creo. Y estamos hoy también con la jefa de unidad de enfermería de la UCI, del Hospital Río Carrión, que también imagino que estos días no se recuerde mucho el COVID, se cumplen 5 años y parece que se vuelve, ¿no?, a la memoria todos aquellos días de incertidumbre, nos decía el jefe del servicio de urgencias. Imagino que también, ¿no?, aquí en la UCI, donde al final terminaron muchos pacientes. Pues sí. Llega el momento de recordar aquellos momentos tan malos. A nivel profesional fueron una experiencia tremenda. Para mí fue la peor experiencia laboral que he tenido. Espero que nada lo supere. No creo que nada lo supere. Se recuerda, fíjate, han pasado 5 años y para mí parece que es como que fue ayer. No sé si habrá sido por ser una experiencia tan dura que se queda grabado, porque los profesionales de la unidad de cuidados intensivos vivimos momentos muy estresantes. Nos parecía que la cosa no mejoraba en ningún momento. Los primeros días, los primeros meses, la tasa de mortalidad era muy alta a pesar de todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo, y entonces eso nos hacía perder los ánimos y las fuerzas. Pero bueno, al final la cosa mejoró a base de todo el trabajo de los profesionales y conseguimos
finalmente conseguir una tasa de supervivencia buena. Imagino que los ánimos esos días, ¿no? Había pues nerviosismo, los pacientes no dejaban de llegar, tampoco se sabía bien cómo los sanitarios no se contagiaran, no se sabía exactamente qué es lo que había que hacer, ¿no? Entonces claro, que también miedo. Todo el mundo conocía el miedo que había en la calle, pues imaginaros dentro de un centro sanitario. El miedo al contagio era tremendo. Y además aquí al contagio viendo cómo evolucionaban ciertas personas. Al principio parecía que se complicaban solo las personas con factores de riesgo, tipo diabetes, hipertensión, obesidades, edades avanzadas, pero luego nos fueron entrando personas que no tenían esos factores de riesgo. Entonces el miedo era evidente al contagio y el miedo incapacita para realizar ciertas tareas y el miedo baja defensas, el miedo inutiliza. Entonces era difícil trabajar, ¿eh? Había tal incertidumbre, cada día se nos contaban cosas nuevas. Los pacientes entraban y no paraban, se nos acababan los huecos, tuvimos que ampliar. Aquí vivimos una época de obras para modernizar y ampliar la UBI, pero nosotros éramos una UBI de 15 camas y llegamos a tener 40 camas de UBI. Hubo que ocupar la REA, hubo que habilitar una antigua sala de juntas, se convirtió en una pequeña UBI. Hubo que ocupar la endoscopia, o sea, y todo eso en el día a día, consiguiendo personal nuevo, habilitando con toda la tecnología que tiene una unidad de cuidados intensivos, pues eso es muy complicado y muy difícil. Y por supuesto los profesionales estuvieron a la altura, tanto los propios de la UCI como todos los que se prestaron a colaborar con nosotros en todas estas UCIs extendidas. Y creo que eso es lo que no se nos tiene que olvidar. El hospital estaba desbordado por falta de espacio, como nos decía, hubo que hacer obras, hubo que habilitar más camas para los enfermos, pero así hay que sumar unos sanitarios, médicos, enfermeras o auxiliares que también estaban agotados, que estaban duplicando y triplicando sus horas porque también muchos se contagiaban y había que cubrir esas bajas, ¿no? Claro, y además es que la carga de trabajo era bestial. Esa carga de trabajo bestial porque los pacientes llegaban aquí muy extremos, o sea, llegaban muy justos, respirando, como decimos nosotros, casi por branquias, y entonces los ingresos eran muy duros, y remontarles costaba mucho. Y encima con las condiciones de trabajar con unos EPIs, que la gente cuando se los quitaba, pues eso, es material impermeable que entonces no transpiraba y la gente precisaba ducharse nada más acabar unas pequeñas tareas, cosa que no se podía hacer porque llegaban otros y otros, entonces la carga era bestial y se veía el agotamiento físico en la cara de los profesionales, desde el personal de limpieza, celadores, auxiliares, enfermeras, intensivistas, porque eso se trabajaba con mascarillas que ocasionaban unas úlceras importantes en la cara, gafas, equipos que no te dejaban transpirar, entonces es que no había condiciones favorables por ningún sitio, aparte de ver lo duro emocionalmente que era la enfermedad, el estar aislados de los familiares, que casi eso era lo más duro, lo que vivimos aquí era lo más duro, el ver cómo los pacientes no podían ser acompañados por sus familias. Es importante que la sociedad no olvide, ¿no?, el esfuerzo que se hizo entonces, porque los sanitarios priorizaron por encima de todo, por encima de su bienestar, de su cansancio, de sus horas, de su carga mental y física, el sacar adelante a esos pacientes, incluso también el hacerles compañía, porque como os decía, al final se convertían en su única compañía y en su familia esos días, ¿no? Claro, claro. Eso era lo que éramos. Sus acompañantes, ¿no? Era con las únicas personas que tenían contacto los enfermos. Y por supuesto que no se debe de olvidar, no se puede olvidar, o sea, no, porque además yo creo que eso parece que puso de manifiesto la importancia de una sanidad pública, pero es que eso tendría que estar vigente al día, o sea, el que no nos olviden, el que nos mejoren estas condiciones laborales que tenemos, porque nosotros nos dedicamos a esto, eso que se vio ese día, pero día a día nosotros nos dedicamos a cuidar a enfermos y hacerles que la estancia en un hospital sea más llevadera. En esas épocas fue tan evidente
Y bueno, no necesitamos aplausos, solo necesitamos reconocimientos reales. Sí, porque es triste, ¿no? Que a veces la memoria es muy frágil del ser humano y en cuanto ha pasado el susto, Claro. parece que nos olvidamos todos y no hay que olvidarse de ese trabajo y sobre todo de las condiciones y de apostar por una sanidad que realmente fue la que luego salvó las vidas, ¿no? No, yo creo que no, sobre todo los enfermos no se olvidarán. Los que pasaron por esta etapa seguro que no lo han olvidado, ni ellos ni sus familiares, porque eso es evidente, ¿no? Que la época fue muy dura para todos y más para ellos, claro. O sea, tener a un familiar ingresado y que no puedas estar con él o encontrarte tú aquí aislado sin saber cómo vas a evolucionar, pues esa incertidumbre es dura. Y para eso estamos los sanitarios, si es que es a lo que nos dedicamos en el día a día. ¿Y qué les decían en casa? No sé qué... Ay, en casa, si es que luego eso era otra, ¿no? O sea, tú salías del hospital, aquí hicimos muchas horas, o sea que casi más vivíamos aquí que en casa. Pero luego tú llegabas a casa y ese miedo a llevar el contagio, la carga de infección con la que tú convivías y con la que trabajabas, de llevarlo a casa, ese antes de entrar ir directa a la ducha porque te sentías eso, infectada, ¿no? Entonces no querías ese miedo a contagiar a tus familiares. Y los familiares, ¿qué te iban a decir? Pues apoyo, apoyo y apoyo, pero claro, solo con tus convivientes, tampoco podías convivir con el resto. Entonces, pues eso, fue igual de duro que lo han vivido el resto de la población, nosotros con la carga que teníamos aquí asistencial, que fue tremenda. Y que quiero aprovechar para decir que dieron la talla todos los profesionales de la UCI y los que se prestaron a colaborar con nosotros. Desde la Consejería de Sanidad, cada día, luego cada semana iban actualizando los datos, todo el mundo iba directo al dato de la UCI y la verdad es que parecía que no daba tregua, porque de repente parecía que a lo mejor había menos, un poco más estable, pero de repente volvían a dispararse los casos. Yo Palencia todavía desconozco por qué, pero como yo decía, vivimos una ola continua. Para nosotros fue un tsunami al principio, ¿no? Que llegó una carga tremenda en número y en mala calidad, pero tampoco hubo un momento de bajón. O sea, yo cuando hablaban de la tercera, de la cuarta ola, aquí en Palencia, no lo sé por qué, siendo una ciudad tan pequeña en la que yo creo que sí se respetaron las medidas de aislamiento, la ola fue continua. O sea, nosotros no tuvimos tregua, No hubo un momento de tregua, porque eso, la tregua era que no teníamos 40, pero es que fíjate, te estoy hablando de pasar de una unidad de 15 a 40, es que es más del doble. Entonces imagínate que no llegásemos a 40, pero que tienes todo ese número de enfermos que además suponen una estancia prolongada, o sea, que es que no es que se curaban en 10 días. ¿Qué sintieron cuando pudieron trasladar por fin a la Consejería de Sanidad? Hoy hay 0 personas en la UCI infectadas por COVID. Pues yo, por ejemplo, sentí como que me parecía raro que eso se hubiese acabado. No te crees que eso se acabe, ¿no? Es decir, ¿será cierto que se acabe? Al igual que cuando esto todo empezó, como nosotros cada año sí tenemos complicaciones de gripes. O sea, cada año de 5 a 10 ingresos tenemos por gripe A que se complican en un distrés respiratorio. Y claro, al principio, cuando te empiezan a contar este tipo de enfermedad, pues te crees que va a ser que un número no tan elevado pues pueda llegar a tener que ser ingresado en la UCI por un distrés respiratorio, pero no esto que vino, que era tantos. Entonces, al igual que al principio no te lo creías, y luego fue todo incertidumbre, porque nos iban dando eso, normativas o directrices de día a día, cambiaban cada día. Y entonces, pues luego cuando llegó el momento que parece que se acababa, tampoco te lo crees. Dices, ay madre, seguramente que esto tenga otro repecho y esto no acabe nunca. No veías el momento de que acabase. Ahora que se han cumplido 5 años, ya bueno, pues sí que se puede hablar que el COVID ya está controlado, sigue conviviendo con nosotros, sí, pero ya sí, de otra manera. Pero insistían, ¿no?, en ese mensaje de no olvidar lo que pasó, no olvidar el trabajo que se hizo y no olvidar todo aquello para al final también aprender, ¿no?, de todo lo que pasó. Exactamente, que no nos olviden, es lo único que puedo pedir a los profesionales sanitarios en general, que no se nos olvide.